Buenas tardes una vez más, agradeciendo nuevamente la puntualidad y la gentileza de vuestra visita en la Universidad Católica. Vamos a dar inicio a esta presentación que es una suma de arte y academia, en la cual podemos poner en mesa las investigaciones que se han desarrollado en relación a la contaminación del río Rocha y los riesgos ecotoxicológicos desde el 2017-2018 a la fecha. Esta serie de investigaciones tiene un hilo conductor que va a ser evidente el momento en el que nuestro equipo de investigadores, a la cabeza del doctor Paul Daszak, ponga en escena todo lo que se ha desarrollado. Como inicio a este encuentro, vamos a invitar al doctor Jaime Antezana, director del Departamento de Ciencias Exactas e Ingeniería, para que él nos hable un poco sobre el marco en el cual se desarrollan estas investigaciones, marco que está suscrito al Centro de Investigación en Ciencias Exactas e Ingeniería de aquí, de la Universidad Católica Boliviana, Regional Cochabamba. Gracias, Estela. Buenas tardes y bienvenidos todos a esta presentación que quiere mostrar una parte de lo que se está haciendo en el Centro de Investigaciones de Ciencias Exactas e Ingenierías. Dentro del Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías, en los últimos años hemos creado lo que es el CICEI, que es el Centro de Investigaciones de Ciencias Exactas e Ingenierías. Y se tiene una resolución que nace en el año 2018. ¿Por qué hemos creado nosotros el CICEI? Para poder desarrollar la investigación tanto a nivel académico como a nivel muy investigativo, hacer ciencia de primer nivel. Y esa es la pretensión que tiene la Universidad Católica en los siguientes años. Forman parte del CICEI los directores del Departamento de Ciencias Exactas, docentes tiempo completo, docentes tiempo horario, estudiantes, sociedades científicas, docentes de otras regionales de la universidad, investigadores de otras universidades bolivianas y otras universidades extranjeras. Después les voy a mostrar la cantidad de gente que ya está adscrita al CICEI. Funciona como un cuerpo colegiado de los directores a través de un coordinador, unos responsables de línea de investigación que su función es más que todo administrar la información, y los líderes de proyecto que son la base esencial en la cual se centra toda la investigación. Se participa como investigador, investigador adscrito, investigador externo, pasantes, tesistas y auxiliares de investigación. Y los grupos del CICEI están solicitando cada vez más estudiantes, estamos ofertando las pasantías dentro de la misma universidad, estamos ofertando temas de tesis para que nuestros estudiantes puedan trabajar con temas que realmente sean un aporte a nuestra sociedad. El CICEI está organizado, como se les decía, en grupos de investigación, se han definido grupos de investigación, cada grupo de investigación tiene sus líneas de investigación, las líneas de investigación tienen sus propias temáticas y la parte más importante de todo son los proyectos, que son las personas que van a dar el realce a todo lo que se está haciendo dentro del CICEI. Nosotros estamos trabajando en base a los proyectos. Los otros cargos son más que todo nominales. Se han creado 4 grupos de investigación. Nuestro primer grupo es el de estudios ambientales con sus 5 líneas. Dentro de estas líneas tenemos la línea de gestión integral del agua con su responsable y sus propias temáticas. Y cada una de las temáticas, como pueden ver, tienen sus propios proyectos. Entonces son ya un sinnúmero de proyectos que tenemos dentro del CICEI. Tenemos la línea de gestión ambiental de territorio, la línea de contaminación atmosférica, la línea de eficiencia energética y energía renovable y la línea de restauración ambiental. Esto ligado a nuestro primer grupo de investigación. Nuestro segundo grupo de investigación es un grupo de procesos industriales que tiene 4 líneas de investigación: análisis y automatización de sistemas industriales, desarrollo de procesos y de productos, tenemos el área de alimentos y fitoquímica,
y el área de biotecnología, cada uno con sus propias temáticas y sus propios proyectos. El tercer grupo es de las ciencias de computación, con sus 3 líneas de investigación que se han definido. Y aquí tenemos ingeniería del software y lenguajes de programación. Tenemos al de seguridad y tecnologías de información y al grupo de minería de datos e interacción humano-computadora. Y el cuarto grupo es el de ciencias del hábitat y la construcción. Y aquí nuestras líneas son la de gestión de la construcción y el grupo de infraestructura urbana. Seguramente a medida que se vaya consolidando nuestro centro de investigación, van a ir apareciendo nuevos grupos y nuevas líneas de investigación. Somos universidad y seguramente que dentro de muy poco tendremos que crear alguna línea de investigación dedicada a todos los procesos educativos, porque es nuestra responsabilidad. Se ven muchos centros que tienen este tipo de espacios, pero la parte importante es cuál es la fuerza que tienen estos centros, cuál es el personal con el que trabaja estos centros de investigación. Y no vamos a hacer extenso quiénes participan, sino aquí ustedes van a ver cómo está entramado los diferentes sectores de la universidad y diferentes sectores de la sociedad dentro de lo que tenemos en el CISEI. Tenemos a los directores, tanto del departamento como de carreras, tenemos a los responsables, como ven muchos de ellos tienen grado de doctorado, gente que ha estudiado afuera, y los que tienen grado de maestría, prácticamente todos son en maestrías en áreas de especialidad. Tenemos aquí los docentes tiempo completo de la Regional Cochabamba, y si se fijan ahí tenemos algunos de ellos que están haciendo su doctorado a través del programa BLIR, que es un programa en el cual participa la Universidad Católica. Tenemos docentes de otras regionales que están trabajando conjuntamente con Cochabamba. Tenemos investigadores asociados que vienen de diferentes lugares. UMSA, el Museo Alcides d'Orbigny, que es un socio que ha trabajado mucho en la presentación que tenemos el día de hoy. FAM, FANAGUA, GRIS, ULRA. Tenemos algunos docentes de universidades del Japón, México, Chile, Argentina. Trabajamos en algún otro proyecto con profesionales de España, Polonia. Por ejemplo, estos últimos de Chile, Svetlana Ušakmaro Grajeda, son personas con las cuales estamos organizando un congreso internacional de litio que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre, del 9 al 11 de septiembre en la ciudad de La Paz, donde estamos preveyendo la participación de por lo menos 30 expositores internacionales de primer nivel que van a estar presentándonos sus trabajos. Y como ven, hay un sinnúmero de gente que está trabajando, no solo de la universidad, sino de otras universidades e instituciones. Tenemos a graduados de nuestra universidad que siguen participando, siguen siendo un aporte en lo que es el tema de investigación. Y cómo no, tenemos a nuestros estudiantes que son realmente el motor que nos mueve a ir día a día adelante dentro de lo que es nuestro centro de investigación. En este momento hemos contabilizado 175 personas que están relacionadas y trabajando o siendo parte de algún proyecto dentro de lo que es el CISEI. Y si alguno de ustedes tiene algún tipo de trabajos de investigación relacionados con las cosas que estamos haciendo, son bienvenidos porque es nuestra misión como universidad aportar y tener alianzas estratégicas con los diferentes sectores de la sociedad. Gracias. Les decía que un asociado importante es el Museo de Ciencias Naturales Alcides d'Orbigny. Le voy a pasar la palabra a Eliana para que nos explique brevemente qué es esto. Gracias.
Muchas gracias. Para nosotros como museo es un placer poder trabajar con la Universidad Católica y estar ahora aquí para darles esta presentación también es un orgullo. Algo que es muy importante mencionar es que nuestra institución tiene 16 años trabajando en pro de la biodiversidad y entre los títulos de honor que tenemos está el ser repositorio nacional de referencia, además de ser una institución científica autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, y recientemente hemos sido declarados como Patrimonio Nacional Material del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero en realidad lo que el museo busca es moldear un futuro con nuevos conocimientos que ayuden a conservar el patrimonio natural. Pero esto no sería posible si no podríamos difundir estas investigaciones de manera accesible a la gente. Y al igual que la Católica, todo esto es posible gracias a la gente que es parte del museo. A lo largo de estos años hemos desarrollado cerca de 73 proyectos de investigación científica en áreas como paleontología, cambio climático, genética, hasta investigaciones o proyectos que tienen que ver con difusión y educación. De la misma manera, somos los poseedores del Centro Caira de Anfibios Amenazados de Bolivia, que si tal vez no han escuchado el nombre, pero sí han debido escuchar de alguno de los integrantes que es parte de este centro y en realidad es nuestra ranita Romeo. Y de la misma manera nosotros tenemos 34 investigadores, cerca de 25 auxiliares de investigación y 10 universitarios que están haciendo sus tesis en el museo. Con este preámbulo no me queda nada más que decir que la unión entre el museo y la universidad ha dado como resultado esta presentación denominada Contaminación del río y sus riesgos toxicológicos. Y para ello voy a ceder la palabra al doctor Paul Dapsak. Buenas tardes. Bueno, es un honor para nosotros poder presentar nuestros trabajos. Como lo ha mencionado la magíster Estela Herbas, son 3 años que estamos trabajando en el río Rocha, en el equipo, que son 6 tesis, 4 se han defendido, sí, creo que 3 están por venir, son 7 al final. Es un trabajo que no se ha hecho solo, hemos trabajado con varias instituciones de Cochabamba, hemos trabajado también con instituciones afuera, y estamos muy orgullosos de poder presentar nuestros trabajos. Antes de eso les voy a presentar un poco todos los participantes que van a exponer hoy. Laura Pinedo, que es ingeniera ambiental, María José Borda, que es futura ingeniera ambiental, la magíster Teresa Camacho, que es bióloga, Rodrigo Flores, que es ingeniero ambiental, Damaris Ríos, que es ingeniera ambiental, futura, pronto, Libertad Catacora, también futura ingeniera ambiental, y el... ¿Quién de estos es Rocha? Yo he venido por él y quería saber quién es Rocha. ¿No lo conoces? No. ¿Estás segura? Estoy segura. Muy bien. Antes de hablar de él, te quiero contar sobre Cochabamba. Resulta que el Valle de Cochabamba es un valle muy lindo, obviamente todos lo conocen, vivimos aquí. Pero quizás lo que pocos de ustedes saben es que hace 5 millones de años se forma el valle. ¿Y cómo se forma? En realidad aparece una fisura en la tierra, que pueden verla en la figura de ahí arriba, y esa fisura con el paso del tiempo y con los cambios climáticos que dan lugar a las glaciaciones, empieza a llenarse de tierra. Y esa tierra que va rellenando esa grieta se conforma en lo que ahora se conoce como el Valle de Cochabamba. Lo interesante del Valle de Cochabamba es que, a diferencia del resto de Bolivia, la cordillera que abraza el valle no tiene una dirección de norte a sur, como lo es la cordillera de los Andes, sino que más bien es una cordillera que se da porque se chocan 2 placas tectónicas, en realidad de sur a norte. Y esto sucede más o menos hace unos 50.000 años atrás. Pero, ¿por qué es interesante el Valle de Cochabamba? Bien, sucede que el Valle de Cochabamba tiene un río que actualmente se lo conoce con el nombre de Río Rocha, pero no, espera, todavía no te hablaré de Martín de la Rocha. El río Rocha se transforma en el río Caine. El río Caine da lugar al río Grande, el Grande al Mamoré, el Mamoré al Madre de Dios, el Madre de Dios al Madeira, y el Madeira, adivina a cuál. ¿Al Amazonas? No, al Amazonas. Y el río Amazonas
en todo su trayecto, desde que nace en la parte de los Andes con el río Rocha hasta que desemboca en la Pororoca, llega a más o menos 26 millones de personas. ¿Te puedes imaginar la cantidad de gente que depende de estos ríos? Lo interesante es que en el Valle de Cochabamba, los primeros hombres llegan recién más o menos hace unos 10.000 años atrás. Y en este tiempo los hombres no tenían casas, no tenían ciudades, sino que más bien eran hombres que eran itinerantes. Buscaban animales y buscaban plantas para vivir. Pero después, exactamente, eran nómadas. Pero después se van asentando y forman las primeras sociedades. Esta es una gráfica muy interesante de un estudio arqueológico que se hizo en el Valle de Cochabamba, y lo que tú puedes ver es que a lo largo del tiempo, desde más o menos unos 350 años antes de Cristo hasta más o menos 1100 años después de Cristo, varias culturas se han ido asentando en el Valle de Cochabamba. Pero si tú quieres que esto esté traducido, te muestro en la siguiente imagen. Esta es la ocupación del Valle de Cochabamba. Si tú te fijas, hay puntitos de diferentes colores, con diferentes tamaños. Cada uno representa, exactamente, pero son asentamientos que se han ido dando a lo largo de todo este tiempo. Y curiosamente, aquí, en lo que ahora conocemos como la Universidad Católica, la zona tiene el nombre que también representa una cultura. ¿Tú sabes en qué zona está la universidad? Exactamente. Los Tupuraya eran una cultura que habitaba en esta parte del Valle de Cochabamba, y al mismo tiempo que ellos también habitaban otras culturas como los Mojocoya, por ejemplo, o los Yampara, lo que nos demuestra de que en el Valle de Cochabamba, a pesar de que habían muchas culturas diferentes, todas convivían en armonía, le pondremos entre comillas, porque en realidad entre ellos comerciaban, entonces tenían buenas relaciones. Dime. Muy bien, si tú te fijas en el mapa y te das cuenta de que al centro tienes el Valle de Cochabamba y te fijas ahí arriba un puntito que está mostrado con el número C2, es el asentamiento de la cultura Tupuraya. Pero si te fijas más a detalle, te vas a dar cuenta que todos los puntitos están no en el valle mismo, sino en alguna curva de nivel. ¿Tú sabes por qué sería esto? La respuesta es simple. ¿Se acuerdan que era una grieta que se fue rellenando de tierra? Pues resulta que esa grieta era la parte más baja de este valle interandino entre los Andes, y cuando era época de lluvia sucedía esto con el río. El río se desbordaba y por lo tanto dejaba muchas lagunas o cochas en la parte plana o pampa. Cocha, pampa, ¿te suena el nombre? Cochabamba, ¿no es cierto? Entonces, cuando era la época seca, el río otra vez volvía a su curso y las tierras que eran inundadas eran aprovechadas para el cultivo. Pero sucede algo interesante. Así como varias culturas en el Valle de Cochabamba convivían porque tenían lazos comerciales entre ellos, llaman la atención de un imperio que era o que vivía en La Paz. ¿Tú sabes cuál es el imperio? ¿No? No te preocupes, la mayoría de las personas no lo sabe. Tiwanaku en realidad fue uno de los primeros imperios que tuvo origen en La Paz, pero que le llamó la atención todo el comercio que venía del Valle de Cochabamba, entonces decidió tener un punto estratégico de comercio aquí. Y eso lo sabemos porque los arqueólogos, como por ejemplo el arqueólogo Ricardo Céspedes, más o menos en el año 73, encuentra un montículo que es el montículo de Piñami, donde se descubren piezas tiwanaku. Y no es que los tiwanaku vienen e invaden, sino que ellos hacen alianzas comerciales. Entonces empiezan a llevarse maíz y papa del Valle de Cochabamba y comercian con ellos otro tipo de cosas, como por ejemplo peces de la costa, e inclusive se han encontrado espondylus, que son unas conchitas marinas que servían de moneda de intercambio. Lo interesante de todo esto es que cuando Tiwanaku decae, otra vez las culturas que vivían en el valle vuelven a agruparse, pero surge otro imperio. Y este imperio sí es más conocido, tiene su origen en el Cusco. ¿Te suena? ¿Cusco? Creo que alguien atrás sabe. Vamos, sin miedo. ¿Qué imperio podría ser?
El Inca, exactamente. Pero los incas tienen una forma de trabajo completamente distinta a los tiwanaku. Ellos no llegan a hacer alianzas comerciales con las culturas locales. Lo que ellos hacen es invadir nuevos terrenos y con sus cuates, que son sus aliados, colocan a la gente de confianza como administradores del valle y a la gente que vive en el valle, es decir, a las culturas que habitan en el valle de Cochabamba, las lleva a otro lugar. Y así sucesivamente los va repatriando, si quieres verlo de alguna manera. ¿Por qué sabemos todo esto? Porque resulta que en el Archivo Municipal de Cochabamba hay un documento muy interesante que se llama Repartimiento de Tierras del Inca Huayna Cápac y que empieza a ser escrito más o menos en 1556. Pero ustedes dirán, pero el año 56 ya habían llegado los españoles, ¿no es escrito por los incas? Y la respuesta es sí, no es escrito por los incas, es escrito por los españoles, pero es un documento muy importante porque es un documento que más o menos tiene 200 años de historia, de escrituras, de litigios por tierras en Cochabamba. Si no me creen, les muestro una foto del documento del repartimiento de tierras del Inca Huayna Cápac. Y aquí se sabe en este documento de que el Inca hacía eso, entraba, conquistaba, quitaba a la gente de su lugar de origen y los llevaba a otro lado. Y colocaba a gente aliada a ellos que se convertían en una especie de encargados del valle. En este caso, lo interesante de estos juicios y miles de juicios que hay, que es mucha plata para los abogados, es que hay un dato específico que dice que el río que ahora conocemos como Rocha, en realidad se llamaba Cunturillo. Y era un río que nacía en Sacaba, atravesaba el valle de Cochapampa y terminaba en la vuelta de Suticollo. Y después, como ya lo han visto antes, va cambiando de nombre. Entonces, ¿cuál era el cauce de este antiguo río? Era este. Si tú te fijas, lo único que hace Martín de la Rocha, y luego te voy a explicar por qué, es cambiar la parte que da la vuelta en Tupuraya, justamente aquí, y en vez de que siga su curso, que era por el cerro de San Pedro, atravesaba la mitad de la ciudad de Cochabamba y luego se unía en la parte de la colina de San Sebastián, se iba por atrás y se unía a lo que ahora conocemos como el área de la Maica, lo que él hace es subir un poco el nivel del río. Pero ya vas a ver adelante por qué. Antes de que entremos en eso, volveremos al repartimiento de tierras. Resulta que también nos hemos dado cuenta de que en este repartimiento de tierras, más o menos por el año 1532, surgen los primeros loteadores de Cochabamba. Así es, aunque ustedes no lo crean. Exactamente. Y eran en realidad dos indios cipecipes, es decir, vivían en la localidad de Cipecipe, que tenían de nombre Achata y Consabata. Estas dos personas pertenecían al grupo Sora de Oruro. Y como te dije que los incas tenían cuates y a esos cuates los volvían administradores de tierras, pues estos ven una oportunidad. Como los incas empiezan a pelearse y hay problemas por ver quién va a tener el control del imperio, se van. Y ellos ven la oportunidad de venderles las tierras a los españoles. Entonces se convierten en loteadores, porque se acuerdan que les dije que muchas personas que eran originarias de aquí fueron llevadas a otro lado, pues cuando el imperio inca se cae, vuelven otra vez a Cochabamba y resulta que sus tierras ya estaban ocupadas. Entonces empiezan los litigios. Ahora ves la importancia de este documento que te decía que es el repartimiento de tierras del Inca Huayna Cápac. Entonces, como las tierras empiezan a ser de propiedad privada, y el sistema de manejo del agua cambia, porque si tú te has fijado bien en el mapa que te he mostrado de las culturas, nadie estaba sentado a las orillas del río, todos estaban en las laderas. Exactamente, pero no solamente en cualquier parte de la ladera, sino que estaban asentados alrededor de las torrenteras. Por lo tanto, las torrenteras son muy importantes para la cuenca del río Rocha, porque son ellas las que daban abundante agua y permitían a las culturas que vivían aquí administrar el recurso para tener buena cosecha. Pero cuando llegan
los españoles y los loteadores empiezan a hacer su agosto, como decimos, lo que pasa es que no todos tenían acceso al agua. Entonces aparece un personaje muy importante que empieza a regir en 1532 y se extiende más o menos hasta 1825, este cargo que se denominaba el juez de aguas. Y el juez de aguas lo que hacía era decir, muy bien, si usted es la familia A y usted es la familia B y ambos tienen acceso a esta torrentera, entonces la familia A va a tener que regar los lunes, miércoles y jueves. Y la familia B va a tener que regar los martes, los viernes y los sábados. Y el domingo van a descansar. Y de repente empieza a haber paz y tranquilidad. Pero cuando los hijos de la familia A empiezan a reclamar las tierras, ya no solamente eran 3 días a la semana para regar su terreno, sino que necesitaban mucho más tiempo y mucha más agua para repartirse entre ellos. Y otra vez empiezan los problemas. Entonces, ¿qué sucede? Martín de la Rocha era un español, exactamente, era un español que se le ingenia a hacer un cambio en el curso del río. ¿Por qué? Exactamente, parecería que lo hubiera hecho solamente por beneficio propio, pero en realidad también benefició a otras familias que tenían inundadas sus terrenos de cultivo durante las épocas de lluvia. Entonces, ¿qué hace Martín de la Rocha? Se da cuenta de que si desviaba un poco y en un tramo muy pequeño el río Conturillo, podía regar y administrar de mejor manera el agua y beneficiar a muchas más familias que lo que el juez de aguas hacía. Entonces, empieza haciendo una zanja. Y con el paso del tiempo, porque esta zanja la hace más o menos por 1597, pero con el paso del tiempo, hasta casi principios del siglo pasado, es decir, 1900, esta pequeña zanja se constituye en el nuevo río. ¿Y qué es lo que hace Martín de la Rocha? No solamente desvía el río, sino que crea 2 diques de almacenamiento, donde podía retener agua para que en las épocas de estiaje o en la época seca el agua sea liberada por partes. Y en base a los estudios que hemos hecho en el museo, hemos descubierto que una de esas lagunas o diques de almacenamiento es la que se conocía como la Laguna Cuéllar, donde actualmente se encuentra el estadio. Entonces, tengo una foto muy linda de la Laguna Cuéllar, en más o menos 1900, para mostrarles cómo era el río y cómo se manejaba el recurso del agua en ese tiempo. Pero no solamente tengo esa foto, también tengo fotos de cómo era el río en Sipe-Sipe, o si quieren verlo un poco más cerca, en Cala-Cala. Era uno de los pocos puentes que habían porque por ahí pasaba el tranvía. Pero en las nacientes del río también era impresionante. Fíjense cómo era Sacaba. Realmente era muy lindo. Y finalmente, lo que antes era el curso del Conturillo, como les dije, Martín de la Rocha empezó a hacer este dique y esta zanja que desviaba el río, pero poco a poco, como la gente se beneficiaba, empezaron a hacer trabajos para que esa zanja sea cada vez más y más y más grande. Y finalmente, cerca de 1908, al construirse el puente de la Muyurina, se constituye lo que actualmente conocemos como el río Rocha. Mientras que la parte que era el recorrido inicial del río Conturillo se convierte en una serpiente negra, porque obviamente al haber cada vez más gente y no tener una planificación buena sobre cómo manejar los desechos, el río que no tenía agua se empieza a convertir en una especie de cloaca. Y aquí viene una reflexión, donde se pierde el interés, también se pierde la memoria. Así es como actualmente se ve el río Rocha. Y si tú te fijas cómo era antes y cómo es ahora, teníamos que hacer algo al respecto, llamar a la gente a acordarse de cómo era su tiempo cuando el río todavía era un lugar lindo de excursiones. Entonces el museo, al igual que con otras instituciones, decidió hacer una iniciativa que se llamaba Las Memorias del Río Rocha, donde el objetivo principal era brindar un espacio de participación ciudadana en el que la gente pueda recuperar las memorias que tenía con el río y no recordarlo como eso feo y desagradable que cierras la ventana al pasar por el puente, sino más bien tratar de ver qué ha sido lo que ha pasado durante todo este tiempo para que el río cambie. Y es así que hemos ideado una imagen del río al cual le hemos puesto el nombre antiguo que tenía, que es Conturillo. Pero no te preocupes, esto es para otro cuento. Ya, pero ¿y qué le ha pasado al río ahora? Esto es muy interesante.
Buenas. Bueno, esa es la pregunta ahora, ¿no? ¿Qué ha pasado con el río? Nos han mostrado un río tan lindo, tan caudaloso, donde podíamos ir a nadar, hacer picnics, y ahora es un río donde nadie se acerca por voluntad propia, creo. Entonces, hay que analizarlo un poco cómo ha sido el progreso. Como pueden ver en la imagen, el punto rojo es la mancha urbana, cómo ha ido creciendo. Si pueden notarlo un poco, este crecimiento ha ido siendo desorganizado, un poco mal planeado. Pueden ver que los asentamientos yendo hacia las torrenteras han ido incrementando y yendo más allá de la cota que nosotros nos hemos puesto de límite. Y bueno, siendo más precisa, ya en nuestra imagen actual de la ciudad en el 2019, pueden ver ya que los asentamientos han crecido a la periferia, que ya hemos llegado a la parte de Tunari, en las torrenteras. ¿Y esto qué nos dice? Que primero ha habido un acelerado crecimiento poblacional. Ya en el 50 éramos 80.000 habitantes y ahora estamos cerca de los 2 millones. Esto ha generado cambios. Principalmente hubo presiones en las torrenteras. Como nos han contado antes, la gente podía sacar el agua de ahí antes, pero ahora ya que hemos impermeabilizado, ya su caudal ha disminuido. Ha cambiado el uso de suelo, de hacer tierras agrícolas a asentamientos. Además de que ha ido creciendo la industria hacia los valles bajos y por la zona de Quillacollo hay más curtiembres. ¿Y eso qué tiene que ver con el río? Todos estos han ido generando una presión, un cambio en el ciclo hidrológico. Primero, que somos más personas, requerimos más agua. Tenemos una mayor demanda, pero aparte de requerir más agua, estamos disminuyendo la oferta que hay de agua en buena calidad. Porque la hemos impermeabilizado y encima la poca que hay la estamos contaminando. Bueno, siendo un poco más puntual, ¿qué actividades nos hemos ido asentando alrededor del río? Nuestra agricultura en la zona de Sacaba dependen del agua del río, igual los asentamientos. Ya en el centro de Cocha hay igual la población y las industrias que se vuelven dependientes de él, y ya que no hay lugares a veces donde verter sus residuos, lo botan al río. E igualmente toda esta contaminación va llegando hacia la zona de Albarrancho, donde se va acumulando y ya en la Maica reciben una contaminación muy alta que se ve incrementada por nuestra planta de tratamiento, que no logra cumplir los estándares de calidad. Y bueno, demostrando un poco esto con los estudios que se han hecho a lo largo de los años, aquí pueden ver una imagen de tres años diferentes en los que se ha estudiado el río, en el 98, en el 2006 y en el 2016. Si pueden ver, en Sacaba, al inicio del río en el 98, se contaba con un agua de muy buena calidad, una buena calidad, pero ya para el 2011 esta ya ha bajado. Y como pueden ir viendo, esto se ha ido degradando, que hasta en los últimos monitoreos que hemos hecho en el 2016, desde ya la parte entre Sacaba y Cocha, esto ya fue altamente contaminado. Entonces va desde un comienzo, pero conforme van avanzando el río, igualmente lo vamos contaminando aún más. No sé por qué no te creo. ¿En serio? ¿Es en serio? Bueno, es que es en serio. Si quieres te hablo de una forma un poco más técnica. Más bien todo lo contrario, Ya. por favor. Bueno, un poco más detallado. Hemos hecho análisis ya desde el ámbito biológico y el físico-químico, estudiando los macroinvertebrados, los insectos más pequeños. En físico-químico hemos evaluado la contaminación orgánica, inorgánica. Todo esto, igualmente la gobernación ha hecho técnicas de control y manejo, han hecho planes de gestión integral, hubo un informe de auditoría el 2015. Entonces ya está todo solucionado. Es que ese es el comienzo, porque el río es complejo. Hay una variedad de contaminantes que generan un efecto en la biota y en nosotros mismos que es difícil de comprender. Se han hecho estudios, pero exactamente, pero estos estudios en la parte toxicológica falta ahondar más en eso. Por eso es que con la universidad hemos empezado haciendo un muestreo
En la zona específica de cercado, como pueden ver, 5 puntos de monitoreo, 2 campañas, en la época de estiaje y en la época de lluvia. ¿Qué nos ha dado de resultado? Que, como ya saben, la contaminación orgánica es alta. Se puede ver que esta contaminación tiene una influencia de las actividades de la zona. En la zona de Sacaba, de Sacaba y de La Maica se puede ver que hay un incremento de la contaminación por nitrógeno por las actividades agrícolas. Y ya en la ciudad hay un poco de dilución, pero vuelve a incrementar. Y hablando ya de los metales, este muestreo se lo hizo en época de lluvia, así que encima es un poco más diluido, pero aquí se puede ver que los 4 metales que están fuera de la norma son zinc, cobre, cromo y aluminio. Pero además hemos visto que aunque hay otros metales que no están fuera de la norma, igual son relevantes por su efecto toxicológico, como el cadmio. No me convences. Pues, a ver. Pues bueno, si no te logra convencer ella, tal vez te puedo convencer yo. Ya, no mentir. Pero lo que sucede en el río Rocha es de que existe contaminación, hay contaminantes, ¿no? Nos los dice el periódico, nos los dice la tele, nos los dicen nuestros vecinos. Cuando tenemos una reunión de OTV y todos están enojados, dicen el río Rocha está contaminado, es la noticia, ¿no? Y siempre es en algunas épocas del año, cuando se hacen muestreos, cuando la gobernación hace sus análisis. Clásico en el periódico, el río Rocha está contaminado. ¿Pero qué hacemos? Bueno, podemos seguir estudiando la contaminación, ¿no? Porque contaminado, ¿de qué manera puede estar contaminado? Hay que definir bien qué es la contaminación. Es básicamente alguna característica física o energía que no se encontraba antes en un lugar, ¿no? Es decir, ¿qué nos encontraba antes en el río Rocha? Llantas, residuos sólidos, animales muertos, algunos asentamientos de algunos indigentes, muchas otras cosas más. No, pero también hay cosas bien pequeñas que están dentro del agua, que son los contaminantes. Tenemos una variedad de contaminantes que se encuentran en el río Rocha porque nosotros los estamos descargando, ya seamos industrias, seamos personas normales que las descargamos en el baño, a limpiar la casa. Todo se descarga en el río Rocha en algún punto, entonces se llega a aumentar la contaminación, alguna característica que no existía antes en el río. Específicamente en este proyecto, lo que hemos estudiado son ciertos contaminantes, esas moléculas pequeñas que están en el agua. Entre otras están los contaminantes físico-químicos, los contaminantes biológicos, los metales y los pesticidas polares. Únicamente eso. Entre los físico-químicos hemos estudiado lo que son aniones, ligandos y partículas. Todos esos compuestos, ¿no? Los que saben de la materia me van a entender: sulfatos, cloruros, materia orgánica, sólidos, algunos otros compuestos como alcalinidad, etcétera, ¿no? O sea, varios compuestos y también partículas, ya sean grandes, coloides, sedimentos y muchas otras cosas más. Entre compuestos biológicos que se han estudiado en el río Rocha tenemos lo que son organismos patógenos, bacterias y virus, lo clásico, ¿no? Coliformes, algunos análisis de patógenos que nos pueden causar enfermedades. Tenemos lo que son los metales, ¿no? Clásico escuchar de metales pesados como plomo, cadmio, cobre y uranio que se van botando al río. Es cierto, uranio, o sea, cualquiera se podría imaginar uranio, cómo se va a botar uranio al río, pero sí, es verdad y lo hemos encontrado y en este momento les voy a mostrar. Aquí tienen, como Laura les ha mostrado hace rato, hemos realizado el estudio en 5 puntos y aquí tenemos una acumulación de las concentraciones de todos los metales, no sea el metal total. No quiero que se distraigan mucho con el nivel de concentración que tienen de los metales. Hemos hecho un estudio de 22 metales porque hemos tenido la oportunidad de realizar análisis con la Universidad de Limoges, donde nos han dado un equipazo, ¿no? Así un equipo bien sofisticado que nos ha ayudado a encontrar varios metales a niveles pequeños. Entonces, por eso hemos podido determinar que en los distintos puntos del río Rocha, por ejemplo, en el puente Siles, en el puente Quilman o en Alba Rancho, existen variaciones de las concentraciones de los metales y una variación en la suma de todos estos metales que hemos analizado. ¿Esto qué quiere decir? Que existe algún tipo de integración de los metales o sustracción en los puntos en el río Rocha. ¿Y esto a qué se puede deber? A efluentes legales e ilegales, o sea, descargas al río Rocha que aumentan el nivel de carga de contaminación de metales,
Hay residuos sólidos que se van botando en el río, en las orillas, y cuando aumenta el nivel de agua o disminuye, entonces se van diluyendo algunos constituyentes de estos residuos. Cambios hidrodinámicos en el río, por las lluvias, entonces aumenta, disminuye el nivel de agua, entonces también se pueden ir arrastrando sedimentos. Y también, o incluso se puede ir acumulando, o sea, entrando al agua del río, algunos efluentes de... no son efluentes. ¿Cómo era? Sí, ¿no? Algunas descargas indirectas que sean de aguas residuales por infiltración, por algún tipo de lixiviación de los lugares de los agroquímicos, etc. O también puede ser por sales minerales, por algún tipo de rocas que se encuentran en el río Rocha que pueden desprender ciertos minerales. No, pero eso todavía está en una incógnita. No sabemos de dónde viene contaminación, pero sí sabemos que hay una variación. Y con este proyecto hemos podido demostrar eso. Entonces todavía queda como tarea pendiente ver el origen de estos contaminantes, ¿no? Entre ellos el uranio, como les mencionaba. Otros compuestos que también hemos estudiado son los pesticidas. En la primera campaña hemos encontrado 21 pesticidas polares y en la segunda campaña 37 pesticidas polares. Los pesticidas polares son esos pesticidas que pueden fácilmente mejorar su recorrido en el transcurso del río, es decir, porque tienen una característica que les ayuda a fluir en el lecho del río. No son como otro tipo de pesticidas, los apolares, que se pueden pegar en rocas, en cualquier tipo de materia orgánica, entonces se pueden estabilizar en algún lugar. Los polares se fluidizan y pueden correr a lo largo del lecho del río. Algo que nos ha sorprendido es que al inicio de esta investigación en el río Rocha hemos dicho, a ver, ¿qué pesticidas vamos a analizar? Vámonos a la ley 1333, al reglamento en materia de contaminación hídrica. Hemos visto la lista de pesticidas que se ha creado en 1998, si no me equivoco, en el reglamento, y hemos dicho, no vamos a encontrar estos pesticidas porque nos los ha analizado Francia, no, o sea, las muestras que hemos llevado. Entonces, la base de datos de Francia es como diferente a los pesticidas que se utilizan acá. Entonces, hemos dicho, no vamos a encontrar nada. Cuando, ups, sorpresa, hemos encontrado 21 y 37 pesticidas en cada campaña. ¿Qué significa esto? Que la ley básicamente está obsoleta. Estamos utilizando pesticidas que se utilizan en todas las partes del mundo. No existe un control en la ley en el reglamento en materia de contaminación hídrica de qué pesticidas, qué niveles son permisibles, etcétera. Sí hay un nivel. Yo también. Nosotros también en el proyecto, cuando lo leí en la noche era como buscando los pesticidas, he dicho, qué horror. Entonces me he ido a la página de SENASAG y es cierto. Están ingresando como millones de pesticidas a Bolivia y no existe una regulación de cuánto es el nivel de descarga permisible. Entonces, con esto lo hemos podido determinar. El único pesticida que hemos encontrado en la lista era el carbaril. Los demás son pesticidas que ya no se usan, ¿no? DDT para algodón, entonces ya no se usa acá y no los hemos encontrado, ¿no? Está totalmente desactualizado. Pero hay algún pequeño esfuerzo, ¿no? por el MAIA, que están actualizando la lista de pesticidas prohibidos y restringidos, pero todavía no se está caracterizando los niveles de contaminación permisible que tienen que tener estos pesticidas. Bueno, esos básicamente los contaminantes más tóxicos que hemos podido determinar, pero todavía queda mucho más. Cuando nos han analizado nuestras muestras en Francia, ellos han hecho un pequeño experimento con nuestras muestras, ¿no? Han dicho, a ver, ¿cuánto será el nivel de cafeína y cocaína que tendrán sus muestras? Se han alarmado a ver tal nivel de concentración que casi su equipo explota, ¿no? Entonces, se han asustado y nos han dicho, tienen un nivel demasiado alto. No nos han dicho la concentración, pero nos han dicho que es demasiado alto, ¿no? Entonces, hay muchos otros constituyentes a los cuales tenemos que tomar atención en el río Rocha. Las drogas, cafeína, contaminantes del hogar, medicamentos, hormonas, residuos veterinarios, surfactantes y muchos más, lo que se llaman contaminantes emergentes. Y entre otros también los contaminantes biológicos, perdón. Rodrigo, ¿ya sabes qué me afecta? En que todos estos contaminantes te pueden causar algún tipo de efecto tóxico, como lo va a hablar aquí nuestro compañero. ¿Ve? Él es el campo de conciencia. Y a ver, ¿cómo te afecta? Bueno, hasta ahora hemos hablado de calidad de agua. Ya la calidad hemos visto cuáles son los compuestos del agua. Pero un río no solo es el agua, ¿ya? Es el lecho con sedimentos, sobre un suelo, con plantas, animales. ¿Ya? Todo eso se llama un ecosistema. Este ecosistema corresponde a un equilibrio, ¿ya? Este equilibrio está definido por las condiciones del medio. Lo que pasa cuando tenemos una contaminación es que algunas especies sensibles van a ser afectadas, ¿ya? Como se ve en la imagen. Algunas son afectadas
Y, exacto, iban a liberar lo que se llama un nicho ecológico. Este nicho, después, las especies más resistentes lo van a llenar. Y esto nos permite ver el estado del ecosistema, ya que refleja el nivel de contaminación. El nivel de contaminación actual y pasado. ¿Okay? Uno de los organismos que se utiliza para estos estudios son los macroinvertebrados, que son pequeños bichos que viven en el fondo del río, en los sedimentos, y que son por la mayor parte larvas de insectos. Existen varios índices de contaminación de agua que nos da cuál es el estado del ecosistema en base a la abundancia, entonces cuántas especies hay de estos macroinvertebrados en el agua. Y hay un índice que ha sido desarrollado por el URRA en la Universidad Mayor de San Simón, por el doctor Edgar Goitia, que se llama el BMWP-BOL, que nos permite ver cuál es el estado del ecosistema en función a los macroinvertebrados específicos del río Rocha. ¿Y qué hemos visto nosotros? Entonces hemos hecho las dos campañas y hemos visto que avanzando en el río Rocha, desde Sacaba hasta después del Barrancho, bueno, el nivel del ecosistema va empeorando. Y lo hemos podido relacionar con los diferentes tipos de compuestos, de contaminantes que ha presentado Rodrigo. Y entonces hay realmente una relación estrecha entre la contaminación y el estado del ecosistema en el río Rocha. Pero no hay una relación estrecha entre yo y los macroinvertebrados. Ya. No tengo nada que ver con los macroinvertebrados. Bueno, como dice Paul, el ecosistema nos involucra a todos. Entonces, lo que hemos hecho también, aprovechando los resultados que ya mencionaron, es hacer unos experimentos con anfibios que se encuentran naturalmente en toda la ciudad de Cochabamba. ¿Y por qué hemos escogido los anfibios? Entre los vertebrados, los anfibios son excelentes bioindicadores de calidad ambiental. ¿Por qué? Porque por su modo de vida bifásico, con huevos y larvas completamente acuáticas y luego adultos terrestres de baja movilidad, es decir, que no se mueven mucho más allá del lugar donde nacieron, son buenos indicadores de la situación que tienen. ¿No? Entonces, hay varios tipos de factores y además que los anfibios, por su piel altamente permeable que usan para respirar, son mucho más sensibles a la contaminación o los cambios que haya a su alrededor. Un ejemplo de esto es lo que ha pasado en el lago Titicaca. El misterio de las muertas. No era tan misterioso. Lo que pasó ahí fue que hubo demasiada contaminación y aparecieron 10.000 ranas en peligro crítico de extinción muertas flotando y llegó a ser tan alta la contaminación que incluso animales domésticos, hasta perros, aparecieron muertos en el lago. Y lo mismo se replicó 2 años después en el lado peruano. Entonces, como pueden observar, los anfibios son los primeros en desaparecer cuando las condiciones son malas en el medio ambiente. Y bueno, hablando del río Rocha, hay varios componentes que están presentes, como ya nos han mencionado, y que pueden dañar a los anfibios. Por ejemplo, los pesticidas pueden hacer que los anfibios tengan extremidades extra. Como les decía, ese cambio brusco que tienen de ser larvitas sin extremidades a salirles patitas, en ese momento es cuando puede haber cambios drásticos, como ven en la imagen, pueden tener 4 patas o no tener patas también. También pueden crear un estrés que no suele ser muy notorio a simple vista, pero por ejemplo en el caso de arriba, lo que pasa es que la cola empieza a hacerse más ancha y es una respuesta a que, como si estuviera su predador presente. Una serpiente suele comerse a estos larvitas, entonces cuando está en presencia de este predador, la cola se vuelve más gruesa para poder escaparse más rápido. Sin presencia del predador, las larvas empiezan a tener este estrés. Otra cosa que se ha visto con pesticidas es que ranitas que parecen normales son hermafroditas. Entonces hay daños a nivel interno que nosotros no estamos observando. ¿Y si yo me acerco al río, me puedo volver hermafrodita? No es el caso tan rápido, ¿no? No es que va a pasar eso con los humanos, pero los anfibios son como centinelas que nos avisan que un daño puede pasar. Y además que hay que tomar en cuenta que los anfibios tienen un ciclo de vida rápido. En un año ya pasan de ser larvitas e incluso menos tiempo adultos. Entonces lo que nosotros podríamos ver en muchos años y en varias generaciones pasa mucho más rápido. Y eso se ve también con metales. Aquí hay unos ejemplos de lo que pasa con metales en anfibios. Por ejemplo, deformaciones, malformaciones. Tienen menos dedos, más cantidad de dedos, las colas son deformes. En
la parte de arriba pueden ver que el intestino, por ejemplo, a veces no se forma bien con presencia de metales o hay asimetrías. Entonces, bueno, con toda esta información decidimos tomar de ejemplo a Pleurodema cinereum, que es la ranita de 4 ojos de los valles. ¿Y tiene 4 ojos porque ha estado cerca del río Rocha? No, sus 4 ojos son en realidad una defensa. Lo que tienen son 2 manchas en el trasero, que cuando ven un predador las muestran para parecer más grandes, como si todo el cuerpo fuera solo su cabeza, y así evitan que se las coman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esta ranita? Tomamos en cuenta los metales que mencionaron que estaban sobre la norma en el río Rocha, y el cadmio, que a pesar de no estar sobre la norma, sí es alarmante que esté presente simplemente en el río. Y usamos diferentes concentraciones, la concentración del río Rocha, que es la concentración C que ven al medio, y 2 concentraciones más altas y 2 concentraciones más bajas. ¿Qué es lo que vimos? En primer lugar, vimos una mortalidad alta en algunas de las concentraciones, y también vimos que había, por ejemplo, inhibición del desarrollo en el caso del cromo y el zinc. ¿Qué quiere decir? Que cuando los controles que no tenían ninguna contaminación ya pasaban a la etapa adulta, los renacuajos con estos metales nunca llegaron a convertirse en adultos. También retraso en el desarrollo. Si bien se desarrollaron, tardaron mucho más que sin los metales, ¿no? Y otras cosas que vimos también fueron edemas, como enfermedades. Vimos un caso de hidrocefalia, donde la cabeza de los renacuajos se llena de líquido, que es la foto de acá, burbujas en la cámara branquial. Como los renacuajos respiran por la piel y con las branquias, son las primeras en verse afectadas, ¿no? Porque están limpiando el agua con esto. Vimos asimetrías, y un caso extremo que vimos en el caso del cadmio, que es el metal que no está sobre la norma, es que le salieron en algunos un dedo extra. Aquí pueden ver que tienen, en vez de 5 dedos, tienen 6 dedos. Y vimos también cambios en el comportamiento. Los individuos con zinc, por ejemplo, además de ser mucho más pequeños, no pueden moverse bien. Si ven esta larvita, ni siquiera puede estar en la posición correcta. Se queda al revés, y cuando uno le da un estímulo no puede moverse bien. Y eso es muy peligroso y hasta los hace mucho más sensibles. Cuando estábamos haciendo los experimentos, algunas veces hasta pensábamos que estaban muertas porque no lograban moverse, y luego veíamos si sí tenían un poco de movimiento, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos han alertado sobre lo que está pasando en el río Rocha. Este es un estudio preliminar, y lo que queremos hacer ahora es ver, por ejemplo, qué pasa con los pesticidas, y más estudios sobre los metales y, por ejemplo, las interacciones que tienen todos los metales juntos con estos individuos. Pero, si yo me acerco al agua del río Rocha, ¿me va a salir un dedo más? No es así tan fácil que te salga otra cabeza, otro brazo. Eso tendría que ser una contaminación demasiado grande, ¿no? Lo que sí hace es que los anfibios nos muestren cómo está afectando a largo plazo, ¿no? Pero te pueden explicar algo más de cómo es lo que pasa con los humanos. Bueno, entonces ya hemos estado viendo algunos efectos que hay en el ecosistema. Tal vez algunos no se relacionan, ustedes creen, tanto con lo que vivimos día a día. Pero bueno, a ver, el río Rocha se relaciona con ciertas actividades que hacemos en el Valle de Cochabamba. Por ejemplo, con la agricultura, que bueno, generalmente es agricultura de forraje, de hortalizas, y también con la producción, o sea, la ganadería, que produce los lácteos, que eso sí, casi todos consumimos todos los días. Y bueno, lo que sucede también en Cochabamba es que hay un problema, que hay una vulnerabilidad socioambiental en muchas zonas. Tal vez aquí, justo en la ciudad, no mucho, pero en la periferia y en otras partes sí sufren de eso, porque hay mucha contaminación, tanto por el agua que puedan usar, pero también hay contaminación por residuos sólidos y otras cosas. Pero yo no soy agricultora ni ganadera. Pero espérame un cacho. Ya, algo que sí todos sufrimos también es la escasez del agua, por el clima. Bueno, se contamina el agua, no hay mucha agua, etcétera, y bueno, los agricultores usan el agua de la angostura. Yo creo que muchos han visto lo que traen por los canales, con eso se supone que se debe regar. Sin embargo, pues como la escasez del agua disminuye la cantidad, no siempre existe esta agua, entonces por lo tanto se tienen que reutilizar las aguas residuales que están en el río Rocha. Y esto se hace durante la época seca, ¿sí? Y también durante la época de lluvias, porque el contenido de nutrientes en esta agua, como ya hemos ido viendo, es realmente alto y es beneficioso por ese lado. Bueno, entonces se ha trabajado una investigación en la cual se ha hecho un cultivo experimental de este pasto forrajero,
Y bueno, para ver qué es lo que está sucediendo, se ha hecho un bloque que se regaba agua de lluvia, otro agua residual y de lluvia, que eso más o menos asemejaría la época de lluvias, donde se mezcla, y otro donde solamente es agua residual, que es la época seca. Y bueno, lo que se ha obtenido es que primero esta agua no es adecuada tampoco para el riego, porque a veces el agua de riego no necesita tanta calidad, digamos, como puede ser el agua potable u otras aguas, pero de todas formas esta agua es muy salina, tiene demasiadas sales, como ven se generan estas espumas, todos los jabones que están viniendo de toda la ciudad, lo que desechamos, y esto a su vez va a provocar que se disminuya la permeabilidad del suelo, porque si se riega con eso, poco a poco se va compactando. Y bueno, después se ha visto también que hay un nivel demasiado tóxico de cloruros y de boro. Esto afecta principalmente a cultivos sensibles. Y bueno, otra cosa también que es importante es que hay un alto contenido de parásitos. Esto afecta a la salud de los que estén en contacto con esta agua, porque bueno, los agricultores directamente conectan sus bombas, pero siempre están en contacto con estas aguas y pueden tener algún contagio, enfermedades. Y bueno, lo que se ha visto ahora con la investigación son efectos en suelo y en plantas. En el suelo, lo primero que se ha visto es que se ha incrementado el nivel de boro, pero es excesivamente alto. Los cloruros se han disminuido, pero esto es porque están pasando, creo, directamente hasta la planta. Después se ve presencia de cadmio y de zinc, a pesar de que en el agua que se ha analizado, que les digo que no es apta, no había suficientemente cantidad de cadmio y zinc para que haya un límite, digamos. Y además también hay un incremento de nutrientes en este suelo. Sin embargo, bueno, esta investigación solo se ha realizado en un ciclo de cultivo, que son como 3 meses. Entonces, bueno, en las áreas donde se está regando esto desde hace 50 años, imagínense la cantidad que puede estar habiendo en estos suelos. Estos ya están salinizados, como en la imagen, así como lo ven, blancos, así es como están estos suelos que han sido utilizados para la agricultura y regados con esta agua residual. El nivel de boro y cloruros también aumentan demasiado y los metales están por encima de la norma en estos suelos que siempre han estado regados con estas aguas. ¿Esto qué va a provocar? A la larga es que va a disminuir la productividad de los suelos, se van a compactar, ya no van a ser tan permeables, es decir, ya no va a entrar tanto el agua, las raíces de las plantas no van a poder absorber, esto va a dañar los cultivos, va a haber un menor rendimiento y por lo tanto menor producción. Esto va a provocar que los agricultores tengan pérdidas económicas. Y bueno, igual en la investigación se ha visto que bueno, los nutrientes que les digo que hay en el agua, pues sí son muy beneficiosos. Y esta parte de allá de la derecha es el regado con agua residual, que casi va duplicando lo que se riega nada más con agua de lluvia. Entonces, bueno, ahí nada más para ver la diferencia de cómo sí aporta en los nutrientes. Sin embargo, lo que se ha analizado ya, la presencia de cadmio y los demás metales en la planta, pues es un poco alarmante en el sentido del cadmio, porque les decía que no, todos están mencionando que no hay mucho en el agua, se supone, pero se está acumulando demasiado en el suelo y en la planta ya está sobrepasando el límite. Ya, espera un cacho. Ya, la planta, digamos, se va a dañar, ¿no? Y bueno, si tiene estos altos contenidos de cadmio, van a pasar directamente también al ganado. Y bueno, en el ganado es posible que haya este riesgo de la contaminación. Y bueno, del ganado nosotros ¿qué vamos a consumir? Su leche, queso, yogur y todos estos productos que pueden ser que tengan esos contenidos de cadmio. Esto es solo en esta investigación, pero como les digo, otros metales que bueno, están presentes en el agua y se han ido acumulando por todo un montón de décadas en el suelo y en las plantas, puede ser que estén pasando, ¿no crees? ¿Todavía no? Yo no consumo leche. Bueno. Ni ganado, soy vegetariana. Ya, a ver. Vegana. Bueno, lo intenté. Bueno, tú dices que no consumes leche, carne, nada, pero yo te voy a explicar cómo es que la contaminación del río Rocha puede significar un riesgo para nuestra salud, ya que nosotros, al igual que los macroinvertebrados y los anfibios, somos parte de este ecosistema. Entonces, el riesgo está determinado por la toxicidad de un contaminante y nuestra exposición al mismo. La toxicidad la determina el contaminante, como los metales, los pesticidas y todos aquellos contaminantes que ha encontrado Rodrigo. Y la exposición puede ser tanto directa como indirecta.
La exposición directa se da para la gente que está en contacto directo con esta agua, como las personas que realizan actividades de lavado de ropa, de lavado de autos, los que riegan las áreas verdes con estas aguas, o los agricultores que están en contacto directo con esta agua, pues pueden llegar a tener una exposición dérmica que está causada principalmente por patógenos que se encuentran en el agua. Han habido casos de agricultores que riegan por inundación y al estar en contacto directo con estas aguas, porque claro, entran descalzos a sus cultivos para poder hacer el riego, ¿no? Han presentado hongos en la piel. Y por otro lado está la exposición respiratoria, que puede, pues es lo que hay. Por otro lado está la exposición respiratoria, que se da por los compuestos orgánicos volátiles o algunas cianobacterias que pueden volatilizarse en el aire y entrar directo a nuestro tracto respiratorio. Ahora tú me dirás, ay, pues no, yo no me acerco al río, ni siquiera soy agricultor, no. Pero también está la exposición indirecta. ¿Y cómo? 2/3 del eje metropolitano de Cochabamba se abastece de aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son propensas a contaminarse, especialmente en áreas agrícolas, eso sí, debido a que el riego con aguas de mala calidad ocasiona un depósito de estos contaminantes en el suelo, en las plantas, pero en época de lluvia estos se pueden infiltrar hacia las aguas subterráneas. Por otro lado, también está el hecho de que la gente que tiene pozos perforados cerca de alguna fuente de agua superficial contaminada, pues puede también estar consumiendo esa misma agua, ya que el bombeo de estos pozos genera un cambio en el flujo del agua subterránea y las aguas superficiales que están contaminadas pueden mezclarse con estas aguas, llegando hasta el pozo y hasta nosotros. Sí. Y es por esta razón que nosotros hemos querido estudiar la contaminación de las aguas subterráneas en un área agrícola de Cochabamba, donde hemos evaluado 6 pozos que eran principalmente el agua de bebida del ganado y en un pequeño porcentaje los consumía la población. Ahora, les muestro estas 4 gráficas por una razón. Vemos los sólidos totales disueltos, el sodio, el fluoruro y los nitratos. Y hemos confrontado los valores que hemos encontrado con niveles guía de calidad de agua para consumo humano y para consumo del ganado. Los sólidos totales disueltos y el sodio en los 3 primeros pozos se pasan de la normativa establecida. Pero los fluoruros y los nitratos pues están por debajo. Entonces esto nos genera una incertidumbre y decimos, bueno, vemos los primeros 2 gráficos y decimos, no, esta agua no la podemos tomar. Y vemos los segundos 2 gráficos y decimos, no, pero sí está bien. ¿Y entonces qué hacer? Pues, al tener estas incertidumbres, por solamente utilizar niveles guía como indicadores de la calidad de agua, nosotros hemos querido implementar otro método, una herramienta alternativa para evaluar esta calidad de agua, y es el riesgo toxicológico por contaminación. Este riesgo toma en cuenta muchos factores, como son la tasa de ingesta, el peso del organismo, porque no es lo mismo un contaminante que entra a un cuerpo pequeño que un contaminante que entra a un cuerpo grande. Obviamente la persona más grande va a poder asimilar de mejor manera el contaminante que una persona que es más pequeña. Y también toma en cuenta otras variables como el tiempo de exposición al contaminante, porque no estamos tomando agua todo el día, solo a ciertas horas. Y bueno, esta es una herramienta, aunque necesita un poco más de insumos, pues es más eficaz que solamente una confrontación con niveles guía. Ahora podemos ver, hemos evaluado el riesgo crónico para el ganado, porque en esta zona el ganado es el mayor consumidor de agua y representa un bien económico para la gente. Entonces, en los primeros 3 pozos hemos encontrado un riesgo potencial para el ganado. Principalmente estaba dado por fluoruros y bicarbonato de sodio. Y se acuerdan que los fluoruros, cuando hemos comparado con los niveles guía, pues nos resultaban por debajo y que esta agua era totalmente buena para el ganado, pues en el riesgo hemos demostrado que no es tanto así. Ahora, para los otros 3 pozos, el riesgo crónico para el ganado ha resultado moderado, pero los principales contribuyentes a este riesgo fueron los fluoruros y los nitratos, que ven que casi todo está compuesto por fluoruros y nitratos. Y en las gráficas que habíamos mostrado antes, pues nos decían, no hay problema por el fluoruro y nitratos. Entonces ahí vemos la eficacia de este método. Adicionalmente, hemos querido evaluar el riesgo por otro tipo de contaminantes que el Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental evaluaron
hace algunos años en esta misma zona, en aguas subterráneas de esta misma zona. Y encontraron concentraciones de cromo y dos pesticidas organofosforados, que son el dimetoato y el clorpirifos. Hay niveles guía también para estos contaminantes, tanto para humanos como para ganado. Vemos ahí que el dimetoato sobrepasa todos los niveles, entonces el agua no es apta para el consumo. Pero el cromo y el clorpirifos no. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, unos están por encima y otros están por debajo. Cuando hemos evaluado el riesgo, nos ha resultado un riesgo crónico elevado por la presencia de los 3 contaminantes. Es decir, no solo por el dimetoato, sino también por el cromo y por el clorpirifos, a pesar de que al hacer la confrontación con los niveles guía, nos decía que todo estaba bien con estos otros 2 contaminantes. Entonces, a ver, el ganado ingiere esta agua y puede llegar a bioacumularse en los tejidos del mismo o eliminarse a través de la leche, y eso nos llega a nosotros. Ahora tú me dices, nah, yo soy vegana, no como carne, no tomo leche, nada, pero también no sabes de dónde vienen los vegetales que consumes, no sabes con qué agua los están regando. Te pueden decir una cosa, pero no siempre puede ser la verdad. Y llegamos a estar expuestos por vía oral a estos contaminantes, ya sea por ingesta de aguas subterráneas o por ingesta de alimentos agrícolas como carne, leche o cultivos. Entonces sí me afecta, ¿no? Sí, sí te afecta. ¿Y ahora qué va a poder ayudar? El francés. El francés, sí. A ver, antes de poder hacer cualquier cosa hay que evaluar bien la situación, ¿ya? Antes de tomar cualquier decisión hay que entender lo que está pasando. Pero como hemos explicado desde el inicio, es mucho más complejo, ¿ya? Entonces, por eso hay un montón de instituciones que están haciendo campañas de análisis de agua en el río Rocha. ¿Para qué hacen análisis de agua? Por varias razones. Para clasificar el agua en función a las normativas, y eso nos va a permitir decidir para qué uso se puede hacer, ¿ya? Se hace monitoreo también para ver cómo cambia, si empeora, si mejora entre temporada de estiaje, de lluvia, etcétera, etcétera. Y eso nos permite evaluar el riesgo, ya como hemos visto, los análisis nos permiten evaluar el riesgo y saber qué podemos hacer de esta agua. Y una vez que hemos evaluado el riesgo, vamos a ver si necesitamos o no un tratamiento, y qué tipo de tratamiento, y cómo podemos restaurar el río Rocha. Bueno, todas estas campañas cuestan, ¿ya? Cuestan tiempo, personal, material. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que mandar análisis afuera para… también, sí. Sí. No parece. Sí. Bueno, entonces todo eso es bien complicado, ¿ya? Y obviamente para cualquier institución, cualquier autoridad pública, la falta de recursos para hacer esta gestión del agua es bien complicado. Además de eso, cuando hacemos un análisis, para tomar una decisión tenemos que estar seguros de lo que estamos midiendo, ¿ya? Porque si nos equivocamos, por ejemplo, hago un análisis y me sale que está bien, entonces voy a decir que esta agua se puede tomar, pero tal vez me equivoqué, o tal vez el método que he utilizado no es lo adecuado, ¿ya? Entonces, para tomar las decisiones adecuadas tenemos que tener las herramientas adecuadas. Y por eso en la universidad estamos tratando de desarrollar nuevas herramientas y probarlas en Cochabamba para mejorar la representatividad de los análisis. Tenemos que tener resultados representativos, ¿no? Exacto. Tienes que hablar con propiedad. Yo les podría ayudar con esos resultados representativos. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Pero la interrupción, soy primo de Rodrigo que está viniendo a reemplazarlo. Me ha hablado que hay una exposición y quieren vender algunas cosas, muestreos que obtengan resultados representativos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo les he venido a ofrecer el futuro, caballeros, ¿ya? En esta investigación aquí los señores
me han contratado para que yo les venda un dispositivo que pueda lograr hallar resultados más representativos y más completos para hacer la caracterización de la toxicidad del río Rocha. Estos son los muestreadores pasivos. Ya los deben conocer en aire, algunos que tengan experiencia, pero también hay en agua, hay en suelos y hay en varias cosas. Entonces, ustedes saben que existe el muestreo simple, ¿no? Para los cuerpos de agua. Tomamos una muestrita simple, la llevamos al laboratorio, la analizamos, tenemos resultados. ¿Pero esto será realmente representativo? Puede ser, o puede ser que no. Bueno, para que lo estén viendo, caballero, por favor, sin ningún compromiso, después me lo devuelve, no hay ningún problema, si no quieren, usted también, caballero. Bueno, antes de pasar un poco a venderles este objeto milenario, quiero mostrarles algunas cosas. Imaginemos una situación. A nosotros se nos ha contratado por parte de la alcaldía o la gobernación, nos van a pagar unos 10.000 bolivianos mes para que seamos analistas de agua. Tenemos que analizar la contaminación del río Rocha. Digamos que nos dicen del cadmio, ¿no? Ya que aquí nos están alarmando alto con el cadmio, estudiaremos el cadmio. Entonces, se nos dice cuáles son las reglas. Vamos a ir a monitorear cada 30 días el río Rocha y vamos a determinar la concentración de cadmio, ¿verdad? Entonces, los días y la concentración. Hemos obtenido nuestros resultados. El primer día hemos sacado una concentración de 150, a los 30 días hemos sacado una concentración de 80 y a los 60 días hemos sacado una concentración de 10 miligramos por litro. Nos imaginemos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué le vamos a decir al gobernador? ¿Qué le vamos a decir al alcalde? Que está disminuyendo. Está disminuyendo la contaminación del río Rocha, es un milagro. Las ranas están absorbiendo el cadmio, o sea, es algo que es beneficioso, pero la realidad es otra. Lo que pasa es que la contaminación de este compuesto es variable. ¿Por qué? Existen descargas de este compuesto diarios en la noche y no podemos ir a monitorear todos los días, ¿verdad? La solución sería de que aumentemos la frecuencia de los monitoreos, que vayamos cada día a muestrear. Eso nos cuesta dinero porque tenemos que alquilar un auto, que nos lleve un chofer, tenemos que contratar, tenemos que gastar en reactivos químicos para hacer los análisis, tenemos que pagar a más personal, etc. Eso también se puede hacer con muestreadores automáticos que nos cuestan calculo unos $4.000, que también vendo por si acaso, aquí está mi tarjeta, después les puedo dar. Pero yo les ofrezco una solución costo efectiva. Aplicaremos los muestreadores pasivos. Estos dispositivos, ¿qué hacen? Acumulan la contaminación, como las ranas. Es decir, las colocamos en el río Rocha, esto está vacío, no tiene ningún tipo de contaminación, por ejemplo cadmio. Lo colocamos en el río y dejamos que absorba cadmio durante unas 2 semanas. Entonces absorbe cadmio durante esas 2 semanas, lo recogemos y vamos a analizar el concentrado de cadmio en este dispositivo en ese tiempo y podemos determinar la concentración promedio de acumulación. Es decir, no vamos a determinar todo este comportamiento, pero sí podemos determinar el promedio. Es decir, nos podemos aproximar cada vez más a la realidad con estos muestreadores pasivos, acumulando la contaminación y sacando un promedio de esa acumulación. Y ahí ya no podríamos decir que la contaminación está disminuyendo, podríamos decir que la contaminación más bien es variable, entonces hay que tomar acciones. Otra cosa importante que pueden hacer estos muestreadores pasivos es que ustedes saben que cuando un contaminante entra a un cuerpo de agua, este se puede dividir en distintas fracciones. Una fracción que se pega a las partículas grandes de materia orgánica, perdonen si soy así, pero es así, ¿no? Pero es así. Se pegan ahí los metales, entonces ese compuesto no está disponible para los peces, para las algas. Ya ahí está la fracción disuelta, la que no está pegada a estas partículas grandes, a los coloides. Ahí tenemos algunos compuestos como complejos o algunos compuestos libres. Dentro de esta fracción disuelta que ya no está pegada a las partículas está lo que es la fracción lábil. La fracción lábil es el nivel de concentración que nos puede causar un efecto tóxico porque esa fracción tiene mayor facilidad de entrar a nuestro organismo y absorberse. Entonces nos puede causar un efecto tóxico. Lo buenísimo de este dispositivo es que puede determinar esas concentraciones porque podemos mimetizar
la acción de un organismo vivo. Si abrimos este dispositivo, aquí adentro tiene unos hidrogeles. Esos hidrogeles mimetizan una barrera viva, que puede mimetizar, por ejemplo, la introducción de cadmio en este dispositivo y ver la acumulación de la fracción lábil. O por el otro lado, si es que no se generan este tipo de fases, digamos, que van a ayudar a que pase un compuesto, se puede determinar una concentración real. Algunos ejemplos, que como lo hemos demostrado con estos señores en su investigación, es que hemos podido determinar la fracción de los metales particulados y disueltos con muestras simples normales y hemos podido determinar la fracción lábil con este dispositivo, el DGT. Entonces, eso muestra un poco la complementariedad que tienen estos dispositivos con los muestreos convencionales, con el muestreo simple. En otro caso, para los pesticidas pueden ser un método alternativo. ¿Por qué? Nos imaginemos esta situación. Olvídense de estos cuadrados celestes. Imaginemos que la contaminación de pesticidas totales se ve marcada por estos cuadrados, estos rectángulos naranjas. El punto 5 es la maica y el punto 1 es acaba. ¿Qué les da la primera intuición? Que la maica contiene una mayor cantidad de pesticidas totales, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Si nos podemos analizar desde estos dispositivos que son los POSIs, que han acumulado pesticidas durante 2 semanas, el resultado es diferente. Vemos que 25, 14, entonces el punto que tiene mayor contaminación de pesticidas en gramos por día, una carga mayor, es acaba, y no es la maica. Pero en eso hemos cometido un error, porque ya hemos ido a quemar toda la maica en todo ese transcurso. Entonces, hay que diagnostiquemos bien las cosas, como decía uno de nuestros alcaldes, ¿no? Entonces, como ven, la zona de la maica es la más contaminada. La zona de Sacaba tiene mayor contaminación por pesticidas. En esta nuestra campaña, no sabemos la realidad, pero hemos hecho esto en una semana y hemos podido demostrar que a veces los diagnósticos pueden ser erróneos, ¿verdad? Por si acaso me olvidé mencionarles, estos dispositivos se los puede llevar a solo con 9,99. ¿Y no hay una opción más barata? Hablamos de eso. Bueno, hay otras opciones. También, bueno, como les he explicado antes, un río es un ecosistema, ¿ya? Y el estado de salud del ecosistema está relacionado a la contaminación. Entonces, en la universidad y con el museo estamos desarrollando nuevas herramientas también biológicas basadas en bioindicadores. Entonces, organismos que nos van a hacer, como ha mencionado Teresa, que van a ser centinelas, que nos van a permitir definir en qué estado está la contaminación. También nos puede permitir determinar cuál es la calidad o el riesgo toxicológico de un efluente. Y para eso estamos trabajando con 3 organismos, entonces los enacuajos que hemos presentado anteriormente, también una pulga de agua que hemos aislado de Coñac-Coña y planarias que hemos aislado de Coraní. Estos organismos nos dan informaciones diferentes. Por ejemplo, las pulgas son bien sensibles a contaminación metálicas. ¿Ya? Entonces, gracias a eso hemos podido clasificar algunos efluentes industriales que se botan en función a su toxicidad. Y las planarias nos permiten ver el efecto genotóxico. ¿Ya? Nos permite ver si una sustancia o si un efluente puede generar cánceres, mutaciones, etc. Entonces, gracias a estas nuevas herramientas que hemos presentado, vamos a poder hacer un mejor diagnóstico para tomar las mejores decisiones después. ¿Es más barato? Es más barato. Súper. ¿Y ahora qué podemos hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, como lo hemos visto, la universidad no va a salvar el río Rocha. ¿Ya? La universidad, gracias a sus investigaciones, hemos podido lograr hacer un diagnóstico, a proponer nuevas herramientas. En realidad, en todo Cochabamba existen miles de estudios del río Rocha, por las universidades, las cooperaciones, las autoridades públicas, por ti, por todo el mundo, ¿ya? Pero todo el mundo está haciendo al mismo tiempo la misma cosa, ¿ya? Estamos diluyendo los recursos económicos, los recursos, la información. También es complicado tener acceso a la información a veces, ¿ya? Entonces, la única forma es poder unirnos. Y
Y es por eso que hemos empezado también a trabajar con el museo, ¿ya? Y que a través del CISEI estamos trabajando con otras instituciones, porque solos no podemos hacer nada, ¿ya? Y no es solamente la universidad la culpable de la no restauración del río Rocha, no es solo la culpa de las autoridades públicas, etcétera, etcétera. Es la culpa de todo el mundo, ¿ya? Entonces, para poder responder a esta problemática, hoy tenemos que pensar un poco de manera diferente, de dos formas. Uno, el río no es solo el agua. ¿Ya? Muchas veces pensamos, ya voy a hacer una lista de agua para saber cómo está el río. No, el río es un ecosistema, lo hemos mostrado, ¿ya? Además, el río no es solo el río que pasa, es toda la cuenca del río Rocha, ¿ya? Con actividades, con gente, entonces hay un aspecto social, un aspecto legal, un aspecto técnico, etcétera, etcétera. Entonces, para eso necesitamos unir todas las diferentes instituciones de la sociedad. Y en realidad existen ya algunas iniciativas ya, que mezclan varias instituciones para tratar la temática del río Rocha, ¿ya? Y ahora les vamos a presentar una. Pues bien, ¿te acuerdas que te hablaba del río y de que el museo tuvo esta idea de recuperar su memoria? No fuimos los únicos. En noviembre del 2017, el museo, junto con otras instituciones, entre ellas la Universidad Católica de Cochabamba, hicimos varias iniciativas para acercar la problemática del río Rocha a la gente. Todo lo que acabamos de exponer es alarmante y preocupante, pero de nada sirve si el conocimiento solamente se queda en nosotros. Entonces decidimos hacer iniciativas que justamente sensibilicen a la gente a través del arte, a través del involucramiento de estudiantes, a través de presentaciones, de fotografías, para que así todo esto que se genera en el ámbito científico pueda llegar a las demás personas. Y gracias a estas iniciativas se retomó una idea de poder tener un espacio de acción ciudadana en el cual no solamente las instituciones, sino las personas puedan participar en la recuperación del río Rocha. Y es así que adoptamos la imagen del Cunturillo. Esa cosa que tú dices en realidad es muy representativa de Cochabamba. ¿Te acuerdas que te mencioné un montículo arqueológico que se llamaba Piñami? Más o menos. ¿Te acuerdas que te dije que el primer imperio que había hecho conexiones con las culturas del Valle de Cochabamba era el Tihuanacota? Pues bien, resulta que en este montículo encontramos un vaso queru, que es un vaso de forma muy característica utilizado en los rituales de ceremonias y mediante el cual se consumía chicha, con esta imagen. Y nos pareció muy interesante, porque esta imagen tiene muchos elementos que hacen relación o hacen referencia al agua en sí o a la fertilidad, como el cuerpo de serpiente que tú ves. No solamente eso, sino que esta serpiente tiene dos colores, uno medio anaranjado terroso, que representa las orillas del río, y otro de un color un poco blanquecino grisáceo, que todos han visto los ríos de valles secos interandinos, arrastran mucho sedimento, por eso llevan tanta vida. Entonces esta relación nos pareció interesante. De la misma manera tiene una cabeza de puma. Y si ustedes han trabajado con comunidades en las partes altas del pico del Tunario, de la cordillera del Tunari, el puma es un elemento poderoso y que además con su pelaje se cree que calienta las nieves del Tunari para dar agua en las épocas secas. De la misma manera tiene un ala, pero no es un ala cualquiera, sino es de un cóndor. Y eso fue lo que nos pareció interesante, poder utilizar este elemento como la representación del Cunturillo, porque Cunturillo en realidad significa un lugar donde hay cóndores. Eso quiere decir que el Valle de Cochabamba estaba íntimamente relacionado con los cóndores. Y tú dirás, pero los cóndores no son muy lindos, están medio feos, comen carroña. Sin embargo, ya que tanto te han hablado del ecosistema, en los ecosistemas también las cadenas tróficas o el quién se come a quién es importante. Muy bien, me alegra mucho, porque los cóndores son en realidad descomponedores. Si tú ves un puma que caza, por decirte un guanaco, se va a comer la parte rica, pero va a dejar todo aquello que no le gusta, como por ejemplo el corazón o el cerebro. Y el cóndor es donde cumple esta función
tan importante comiendo la carroña, porque él se encarga hasta de digerir huesos, ¿te puedes imaginar? Entonces ayuda a que todas… Exactamente, tú ya lo sabías, pero probablemente otros no. Y ayuda a que toda esta materia orgánica vuelva otra vez al suelo y siga el ciclo. Entonces nos pareció interesante utilizar esta imagen como representación del cunturillo, pero no se queda ahí. Los tiwanaku tenían una forma muy interesante de representar a los hombres y eso lo podemos ver en el pie. Esa patita, que parece patita, en realidad es una pierna de hombre y nos lleva a la reflexión de que nada podría avanzar si no fuera con el aporte de cada una de las personas que se involucran en algo. Y es de esta manera que creamos la plataforma Cunturillo, cuyo objetivo… El objetivo que esta plataforma tiene es contribuir eficientemente en el fortalecimiento de los sistemas de vida y en este caso hablamos de la cuenca del río Rocha. Pero espérame tantito, vas a ver que esto sí funciona y voy a invitar a una de las personas que ha estado involucrada con este trabajo. La Universidad Católica es parte de la plataforma del Cunturillo con 2 iniciativas. En este momento les voy a comentar sobre una llamada el monitoreo social y participativo del río Rocha. El objetivo principal era impulsar el acercamiento de la población cochabambina a la contaminación del río Rocha. No para que se enfermen ni para que puedan tener problemas, sino que para darles esta visión integral de que la contaminación no solo se lee en periódicos, no solo se ve en las noticias, sino que todos estamos ligados íntimamente. El monitoreo, el proyecto concebió una metodología de realizar monitoreos de la calidad del agua, utilizando parámetros físico-químicos y macroinvertebrados, como ya los han explicado anteriormente. Se utilizaron 5 puntos de muestreo, los cuales también fueron los previamente explicados por los niveles críticos de contaminación que se han encontrado. Y el proyecto básicamente se dividía en talleres de capacitación para las instituciones invitadas y la campaña de monitoreo, en la cual los participantes eran los protagonistas de todo el monitoreo, desde realizar los muestreos, los análisis y la interpretación de los resultados. Para finalizar, también se tuvo talleres de construcción social, porque tenemos que admitir que muchas veces los técnicos somos muy encapsulados en lo que sabemos que se puede o no hacer. Entonces, tener estas retroalimentaciones de personas, de ciudadanas externas a todo nuestro ámbito también nos ayuda a volar nuestra imaginación para poder tener soluciones. Pero lo importante del proyecto en sí ha sido el impacto que se tiene. Se ha logrado trabajar con 10 instituciones en las cuales estamos repitiendo otra vez estamos repitiendo con ellas por la participación que se tuvo. Las instituciones invitadas primero fueron elegidas por su acercamiento que tenían con el río. Por ejemplo, teníamos colegios que se encontraban al frente del río, como el Irlandés, por ejemplo, colegios que estaban un poco más alejados en el Hughes, Carachipampa, que tienen otra parte, no están encercados, pero también tienen un acercamiento con el río. Se trabajó también con la 7ª división, que por ejemplo ellos tienen un acercamiento diferente porque ellos hacen campañas de limpieza con el río, en el río, entonces la concepción que se tiene de la contaminación es diferente, ¿no? Y también nos enriquece como proyecto. Se alcanzaron 650 personas, entre estudiantes, militares, estudiantes también del CBA, por ejemplo, que se tuvieron. Los resultados socializados con las instituciones, porque nosotros cuando trabajamos con alguna investigación, la pregunta frecuente es ya, ¿y qué se va a hacer con los resultados? O si vamos a enterarnos en algún momento. Entonces considero que el proyecto ha concebido esa idea y es totalmente necesario socializar los resultados que se han tenido en el proyecto. Y también, como mencionaba hace un momento, es muy importante la retroalimentación de los participantes, ¿no? Las instituciones han sido comprometidas a dar continuidad a las actividades ambientales, lo cual es totalmente enriquecedor. Por ejemplo, habían algunos colegios que nos decían, realmente nos ha encantado, ¿qué consejos nos dan para poder continuar con proyectos ambientales con los chicos de cursos inferiores o abrir algún club de investigación ambiental? Esos comentarios han sido frecuentes, entonces también es algo que incentiva a seguir con los proyectos. Los estudiantes dedicados, porque en las diferentes
en los talleres de capacitación más que todo, preguntaban muchas cosas y estaban muy comprometidos con lo que es el tema ambiental. Tal vez en los colegios se utiliza alguna capacitación más básica, pero los estudiantes están muy conscientes de lo que está pasando y se ven comprometidos hacia un futuro. Por eso, actualmente el proyecto del monitoreo social y participativo está dando continuidad. Ahora tenemos una fecha más cronogramada. Tú puedes entrar, justamente es para todos los que quieran inscribirse, para poder tener este acercamiento y saber realmente lo que se tiene, y no solo lo que vemos o leemos en las noticias, sino que ver ahí es otra cosa. Nosotros tal vez que estamos más relacionados, pero el río es de todos. Es por eso que debemos tratar de trabajar con la población en general, porque al final de cuentas el Kunturillo nos pertenece y hay que darle ese empoderamiento a lo que es. Y es por eso que la presentación de hoy día trataba de mostrar cómo cada uno puede aportar un pequeño grano a algo que es una solución mucho más grande. Como lo decían, no tenemos la fórmula para solucionar la problemática del río. Tal vez no va a depender solamente de las personas que están aquí, sino de todos los que están al otro lado, pudiendo ver en qué cosas podemos ayudar, cómo podemos involucrarnos, cómo este conocimiento que acabamos de recibir puede cambiar nuestra percepción sobre el río, o cómo podemos involucrarnos, o tal vez a través de nuestro conocimiento aportar con eso. Los aportes pueden ser diversos, de diferentes formas. No necesitas siempre ser experto en algún tema para poder relacionarte con él. Y es lo importante de esta presentación y de esta unión, que sea un efecto multiplicador, que no sea solamente la institución A o la institución B la que trabaje al respecto, sino que esta información quede en cada uno de ustedes para poder recuperar el río Rocha. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestros investigadores. Comentarles una vez más o recordarles que al inicio de de esta presentación dijimos que iba a ser una ponencia que mezcla arte y academia. La idea era hacerlo un poco más dinámico para darle contexto a lo que estamos haciendo y una línea de continuidad en la investigación. Este es el momento en el cual esperamos vuestras observaciones, sugerencias, preguntas, agradeciendo una vez más a Mariam, que ha estado con nosotros también incentivando a que esto no nos duerma. Preguntas, por favor. Tenemos dos acá. Sí, Mariam, ¿vos me podés ayudar con el chupete, por favor? Muchas gracias. Ricardo. Primeramente, felicitarlo a ustedes y felicitar a todos ustedes, porque realmente es una nueva forma de hacer ciencia y que me parece que es innovador y que me ha parecido impresionante cómo han actuado, y les felicito a todos ustedes. Ojalá que así realmente se concientice a todos los científicos a que esta es la labor que debemos hacer para todos. Así que yo me involucro porque soy parte del museo, así que gracias a todos ustedes. Es primera vez que veo la obra y me parece fantástica. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ingeniero Maldonado, por favor. Muy buenas tardes. Talita, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo quiero decir tres cosas, nada más. El año 98, lo que han relatado ustedes, habían detectado, yo soy ingeniero civil, hidrólogo, y para sacar la ley de recuperación de la cuenca del río hicimos un rápido sondeo de lo que estaba pasando en el Valle de Cochabamba. No entro en los detalles, pero digo, se obtuvo esa ley el año 2001, la hemos tramitado y finalmente esa ley hemos intentado de que se ponga en vigencia el 2008, pero no hemos logrado avanzar. Muy poco se ha avanzado. Lo que ven hoy es a raíz de que habíamos pedido que la Contraloría haga una auditoría, y lo que ustedes han mostrado no hemos visto nosotros, y les felicito por lo que han hecho, ¿no? Es importante. Y el segundo tema que tiene que ver con esto es el proyecto Misicuni. Yo he estado diríamos, en la elaboración de todo lo que ha sido el plan de agua de Misicuni. He sido autor de la parte de agua.
Y cuando hemos planteado regar Cochabamba, era cambiar el agua de la Angostura por Misicune. O sea, ese es el tema básico del proyecto. ¿Qué significa eso? Que la Maica ya no se riegue con la Angostura. Segundo, el otro tema que habíamos visto era que si teníamos agua y no teníamos sistema de saneamiento básico completo, era algo incompleto. Y estamos asistiendo a eso. Tenemos el agua, pero no tenemos el otro tema, que es justamente la causa para el problema del río Rocha. Todas las descargas que se están dando es porque no hay un sistema de control de lo que significan las descargas y la eliminación de estos y el tratamiento. Entonces, uno de los efectos que tiene importancia es que Cochabamba tenga, todo el valle de Cochabamba y la cuenca del río Rocha no solamente se limita a Mailancu, o sea, desde Tutimayo hasta Parotani, sino el Valle Alto también, porque a través del río Tamborada estamos trayendo agua del Valle Alto, pero agua contaminada también. Entonces, el tema es muy, muy profundo, pero yo me termino con esto y gracias, que lo que ustedes han hecho es importante para mostrar los efectos de no tener una solución integral a la problemática del agua, porque el agua es todo lo que significa y han analizado ustedes. Así que quiero agradecerle, además, yo me enteré a último momento y quise venir porque es algo diferente de lo que hacemos nosotros como ingenieros, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, y después tenemos a… Muy buenas tardes a todos los presentes aquí. Bueno, yo de profesión soy ingeniero agrónomo, trabajo 28 años en áreas protegidas, fui director del Parque Nacional Tunari y este tipo de eventos son muy importantes, ¿no? A veces en la universidad simplemente hacemos la investigación y eso se queda, digamos, en las tesis. Sería bueno, digamos, hacer ese tipo de eventos para socializar lo que tenemos, ¿no? Porque hay muchas personas que no son profesionales, pero no están enterados del peligro que tenemos, digamos, en nuestros ríos o en nuestras áreas protegidas. Entonces, para tener una conciencia ciudadana, se puede desarrollar educación ambiental en los colegios, pero yo creo que en la investigación, si se socializa, nos va a dar las soluciones para cualquier problema. Yo de verdad me siento satisfecho y felicito por este tipo y ojalá se repita. Yo varias veces, o sea, cuando estaba en los parques, he trabajado con el museo. Muchos de los que trabajan en las áreas protegidas han hecho su tesis ahí. Pero, como les digo, lo importante sería socializar esta información a todos, ¿no? A todos los que viven en Cochabamba. Porque tenemos aquí los cochabambinos, lastimosamente, no nos preocupamos. Mira, el Parque Tunari está a metros, pero el citadino de aquí no conoce el Parque Tunari, ni los problemas que hay arriba dentro del parque. Entonces, es bueno socializar este tipo de eventos para que la gente se entere de qué es lo que tenemos y qué es lo que conservamos y para qué conservamos. Gracias. Muchas gracias. La licenciada Beatriz Rojas quería participar. Gracias. Bueno, felicitarles a todos ustedes porque ha sido una excelente presentación y yo tengo una curiosidad. Quería saber si tienen el conocimiento que haya habido algún estudio sobre metales de los alimentos que se riegan con esta agua del río Rocha. Gracias. Ya llegaste al forraje, a la leche, ¿dónde más vas a llegar, Libertad? Bueno, lo que hemos presentado hoy es sobre el forraje, ¿no? Este es alimento, pero bueno, para las vacas. Yo creo que el siguiente paso, todavía no se ha hecho un análisis así específico en lo de la leche, pero eso sería lo más importante tal vez para nosotros como personas, ¿no? Pero igual en las investigaciones que se ha hecho, el diagnóstico de la zona es que también hay hortalizas que están siendo regadas, entonces eso también,
O sea, son ideas de investigación, digamos, recomendaciones que sí deberían hacerse. Y bueno, a partir de lo que se ha planteado, igual, o sea, salta, ¿no?, la necesidad de que necesitamos saber estas cosas para ponernos en acción y gestionar bien las aguas residuales, porque hay muchos países que utilizan esto como riego y no tienen estos problemas, ¿no?, porque están bien gestionados, lo que dice tal vez los sistemas son adecuados, etcétera, pero también el tratamiento es importante. Entonces, todas estas investigaciones dan pie a que se den esas nuevas ideas y se vuelvan a hacer otras cosas. No habiendo más preguntas en el auditorio, entonces me gustaría, por favor, doctor Daxa, si nos puede poner la dirección de… mientras manifiesto una pregunta a Noel, doctor, ¿me puede poner la dirección del Congreso Internacional del Agua, por favor? Una observación y también felicitar por el trabajo que están realizando la universidad. Sí, es evidente que los estudios que han hecho en los pozos están reflejando esos contaminantes. He tenido la oportunidad de trabajar en todo el Valle Sur con los pequeños agricultores y si bien ellos no hacen un riego directo del río Rocha, no hacen trasvase, en algunos sitios sí, pero en la mayoría sí perforan pozos. Entonces, como observación, ¿no?, ellos han empezado a ver que el agua de estos pozos está saliendo negro. Entonces, estamos hablando del río Rocha a casi 2-3 kilómetros hacia Vinto, en Sipe-Sipe. Entonces, quizás puede ser una observación más que les permita a ustedes como académicos e investigadores tomar nuevas decisiones de ampliar sus rangos de investigación y a la vez nuevamente felicitarles por el trabajo que están realizando y realmente las autoridades políticas y técnicas del departamento y del país deberían considerar su estudio como herramientas para reestructurar las nuevas normas, los nuevos parámetros, modificar muchas de las leyes ambientales a nivel local que se tienen. Felicidades, chicos. Muchas gracias. Bien, para terminar, comentarles avisos de bien común. Como universidad hemos visto que es necesario tratar el tema de manera integral y es por eso que en octubre vamos a tener el Congreso Internacional de Gestión Integral del Agua. La dirección la tienen ustedes en la pantalla grande. Están invitados todos los investigadores que son parte de la temática, 5 temáticas que vamos a trabajar ahí. Por favor, les invito a consultar la página. De igual manera, a finales de julio, principios de agosto, tendremos un curso de formación continua para profesionales y estudiantes de último nivel, que es en técnicas de monitoreo e interpretación de resultados para cuerpos de agua libre, que va a estar a cargo del equipo del Grupo de Gestión Integral del Agua, en el que van a participar, entre ellos, Laura Pinedo. Para el curso están todos cordialmente invitados. De igual manera, la información la vamos a poner en la página de internet de la Católica y en las redes sociales que manejamos. Por último, comentarles que también parte de las futuras investigaciones que estamos haciendo contemplan no solo al río Rocha, sino la cuenca del río Rocha. El río Rocha no solamente se estudia con un grupo de investigación, que es el que estamos viendo aquí, sino también con el grupo de restauración del agua, de restauración ecológica, perdón, que van a desarrollar una propuesta modelo de restauración ecológica de la cuenca alta del río Rocha, a propósito que ustedes hablaban de que viene desde el Valle Alto y Tutimayo. Entonces, ese sector es el que estamos actualmente en estudio en diagnóstico ambiental para hacer una propuesta de restauración. Lo mismo vamos a visibilizar para tratamiento en cuenca media y baja. Actualmente ya estamos trabajando con instituciones como EMAPAS de Sacaba para poder hacer trabajos y ver qué tal nos están yendo con sus plantas de tratamiento. Tenemos un convenio con ellos y con otras instituciones que nos posibilita ver entonces realmente una visión macro de lo que se está desarrollando en el río Rocha. Con estas palabras y agradeciendo otra vez a los que están acá presentes, me permito cerrar el evento, a no ser que el doctor Antesana quiera comentar algo más. Bueno, con eso, una vez más, muchas gracias a todos ustedes, a nuestros investigadores también.